Invitamos ahora a nuestra querida última ponente de este seminario antes de las visitas de mañana. Es Alba Campo Rosillo, que se está incorporando ahora, a la que conocimos a través de esta exposición de la que viene a hablarnos, que además ella fue cocomisaria, si no me equivoco, de ella, Memoria Colonial en las colecciones Thyssen-Bornemisza. Y bueno, nos cautivó esa aproximación, de nuevo, ya se ha mencionado, hoy va también de aproximaciones, parafraseando a Carlota ayer, que insistió tanto en esas aproximaciones, y la suya hacia un tema que no ha salido tanto en estos días, pero que también está muy ligado a la representación, en este caso desde una perspectiva curatorial, desde una perspectiva activa con la exposición, con el material expositivo, con el discurso expositivo. Todo esto nos interesaba muchísimo, entonces pues tiramos el anzuelo y Alba se animó con muchísima amabilidad. ¿Y qué decir sobre ella? Pues es doctora por la Universidad de Delaware en Historia del Arte y bueno, ha trabajado para instituciones del más alto nivel, últimamente para el Thyssen-Bornemisza, y actualmente es investigadora independiente. Así que, pues, una carrera prometedora, vamos, lo siguiente. Y como digo, es un gusto compartir con Alba esa experiencia del trabajo que ella misma ha hecho. Me gustaría que lo asociaseis a cuando ha venido el director de cine, Elías León, y nos ha explicado su manera de ver su obra. Cuando Adolfo nos ha explicado su manera de ver su pintura. Cuando Eduardo nos contaba su manera de entender su propia fotografía, ¿no? Quizás cuando Luis, con su propio proyecto también que derivaba en algo curatorial, o Marta y Fernando con una práctica audiovisual basada en lo sonoro, ¿no? Aquí tenemos otro caso desde la práctica curatorial, que me parece muy relevante que cerremos con esto y con un tema de colonialismo, todos estos temas que ahora mismo hay que prestar mucha atención. Muchísimas gracias, Alba. Buenas tardes. Permítame comenzar expresando mi agradecimiento a los organizadores por una gestión magistral, a los otros ponentes por presentaciones fascinantes y bueno, a los oyentes por seguir aquí a estas horas de la tarde. Mi nombre es Alba Campo Rosillo, soy profesora universitaria y comisaria de arte y tuve, como decía David, el privilegio de ser una de las 4 organizadoras de la exposición La Memoria Colonial en las colecciones Thyssen-Bornemisza, que tuvo lugar en el Museo Thyssen-Bornemisza entre el 25 de junio y el 20 de octubre de 2024. La tesis curatorial que sustentó dicha muestra proponía que el sistema colonial no solo constituyó un pilar estructural de la modernidad occidental, sino que su legado continúa operando en las configuraciones contemporáneas de poder, afectando profundamente las relaciones humanas, sociales y geopolíticas a escala global. En un contexto en el que Europa avanzaba hacia la conquista de ciertas libertades individuales y colectivas, simultáneamente imponía un sistema de dominación y explotación, tanto de los territorios como de las personas, en distintas regiones del mundo. La exposición se propuso visibilizar cómo estas dinámicas de poder colonial han dejado su impronta en el imaginario artístico occidental, haciendo una relectura crítica de varias obras pertenecientes a las colecciones Thyssen-Bornemisza. A través de una selección de pinturas, se abordaban narrativas ocultas de violencia racial, cimarronaje, resistencia civil, así como el establecimiento de un orden mercantil global basado en la apropiación militar de territorios, la esclavización de poblaciones africanas y el saqueo de materias primas en América, Asia y África. Estas representaciones idealizadas de territorios lejanos, construidos desde la mirada europea como exóticos y primitivos, eran analizados junto a obras contemporáneas de la colección TVA 21 de Francesca Thyssen, que introducían un enfoque crítico y decolonial desde la práctica artística actual. Este proyecto fue desarrollado en colaboración con Juan Ángel López Manzanares, comisario jefe del museo y director del proyecto, Andrea Pacheco González, comisaria independiente y directora del Espacio Felipa Manuela, y Jason García López, director del Centro Cultural Espacio Afro.
En esta presentación propondré un recorrido a través de las diferentes secciones de la exposición, con especial atención a aquellas obras que incorporan representaciones del paisaje en sus múltiples dimensiones. Pero antes de adentrarnos en este análisis, considero imprescindible plantear la pregunta que da sentido a este seminario. ¿Qué entendemos por paisaje? El paisaje como construcción cultural. En el volumen Landscape Theory se presentan múltiples aproximaciones a esta noción. La historiadora del arte Rachel Deleu afirma que, y cito, el paisaje es parte integrante de la actividad, la experiencia y el discurso humanos, fin de la cita, aunque también subraya lo problemático que resulta teorizar sobre él, dado que nuestras percepciones están inevitablemente condicionadas por marcos culturales. Por su parte, el geógrafo Dennis Cosgrove sostiene que, y cito, el paisaje constituye un discurso mediante el cual grupos sociales identificables se han representado históricamente a sí mismos y sus relaciones tanto con la tierra como con otros colectivos humanos. Fin de la cita. Además, indica que este discurso se encuentra profundamente imbricado con formas específicas de ver y representar. Desde esta perspectiva, el paisaje no es un objeto neutral ni pasivo, sino una narrativa construida culturalmente. Una lectura aún más crítica proviene del teórico W. J. T. Mitchell, quien en su ensayo Tesis sobre el paisaje plantea que 1. El paisaje no es un género, sino un medio. 2. Es un dispositivo de intercambio entre lo humano y lo natural. 3. Al igual que el dinero, es un jeroglífico social que oculta la base real de su valor. 4. Está mediado por la cultura. 5. Está presente en todas las culturas. 6. Es también una formación histórica específica ligada al imperialismo europeo. 7. Estas dos últimas afirmaciones no se excluyen. 8. El paisaje es un medio agotado. 9. Este medio agotado es el mismo que el asociado al colonialismo. Estas afirmaciones nos llevan a entender el paisaje no como mera representación visual de un entorno físico, sino como un artefacto cultural, histórico e ideológico. Un espacio donde confluyen intereses económicos, visiones políticas, discursos raciales y construcciones de identidad. Desde esta comprensión abordaremos el análisis del paisaje colonial con una perspectiva ecocrítica. Los teóricos Alan Braddock y Christoph Irmscher definen el ecocriticismo como un enfoque que, y cito, subraya la interconexión medioambiental, la sostenibilidad y la justicia en la interpretación cultural, fin de la cita, incorporando herramientas de la fenomenología, el pensamiento postcolonial y otras corrientes. El ecocriticismo no se limita a estudiar la naturaleza en el arte, sino que investiga cómo los paisajes han sido construidos desde estructuras de poder, cómo se han naturalizado formas de explotación y dominación y de qué manera estas representaciones han contribuido a perpetuar desigualdades. Planteadas estas cuestiones, me dispongo a revisar las distintas secciones de la exposición La memoria colonial y a analizar el papel que el paisaje desempeñó en la misma. Extractivismo. El primer eje de la exposición abordaba el extractivismo como una de las dimensiones estructurales del sistema colonial moderno. Este concepto se refiere a una forma de explotación sistemática de la tierra y sus recursos naturales, concebida no solo como apropiación material, sino como una práctica profundamente ideológica. En ese sentido, la naturaleza se convirtió en un objeto disponible para el expolio, despojada de agencia y subordinada a una lógica mercantil impuesta por las potencias europeas. El extractivismo no puede entenderse únicamente como un fenómeno económico, sino como una construcción política, epistemológica y cultural. En el contexto colonial, el territorio fue reconfigurado como una reserva inagotable de materias primas destinadas al beneficio de los imperios europeos, lo que implicó una transformación radical en la forma de concebir y representar la naturaleza. Las imágenes que ilustraban esta sección revelaban cómo el paisaje fue instrumentalizado para reforzar una narrativa de abundancia, fertilidad y promesa de riqueza. Estas representaciones idealizadas cumplían una función legitimadora.
Convertían el saqueo en destino manifiesto y la apropiación en empresa civilizatoria. Un ejemplo revelador lo encontramos en la célebre carta que Cristóbal Colón escribió en 1493 a los Reyes Católicos, tras su primer viaje. En ella, el almirante ofrece una descripción entusiasta y exagerada de las islas descubiertas, la cual y todas las otras islas son fertilísimas en demasiado grado y está en extremo. En ella hay muchos puertos en la costa de la mar, sin comparación de otros que yo sepa en cristianos, y hartos ríos y buenos y grandes, que es maravilla, y llenas de árboles de 1000 maneras y altas, y parecen que llegan al cielo, y tengo por dicho que jamás pierden la hoja, y de ellos estaban floridos, de ellos con fruto, y de ellos en otro término, según es su calidad. Hay palmas de 6 o 8 maneras, que es admiración verlas, por la deformidad hermosa de ellas, mas así como los otros árboles y frutos e hierbas. En ella hay pinares a maravilla, y hay campiñas grandísimas, y hay miel, y de muchas maneras de aves, y frutas muy diversas. En las tierras hay muchas minas de metales, y gente en estimable número. La española es maravilla, las sierras y las montañas, y las vegas y las campiñas, y las tierras tan hermosas y gruesas para plantar y sembrar, para criar ganados de todas suertes, para edificios de villas y lugares. En Juana hay muchas especierías y grandes minas de oros y de otros metales. Este fragmento ilustra claramente cómo el discurso extractivista se ancla desde los inicios en la representación de la naturaleza como fuente inagotable de riqueza. A pesar de esta retórica centrada en la tierra, el negocio que Colón desarrolló inicialmente estuvo ligado a la explotación en el mar de perlas y conchas en la isla de Cubagua, frente a la costa de lo que hoy es Venezuela. La extracción de estos productos marinos se basaba en la esclavización de poblaciones indígenas, lo cual constituye otra forma de explotación, la de la fuerza de trabajo de las personas esclavizadas. Esta actividad extractiva generó un comercio extremadamente lucrativo, tanto para el almirante como para la corona española. La fascinación europea por estos objetos se refleja en las copas elaboradas con conchas de Nautilus, presentes en la colección permanente del museo. Estas piezas evidencian cómo los frutos del saqueo colonial fueron transformados en objetos de lujo para las élites europeas, integrando la lógica extractivista no solo en la economía, sino también en la estética y el coleccionismo. Esta mentalidad de dominación sobre la naturaleza se institucionaliza aún más en el siglo XVII, con la publicación del Novum Organum de Francis Bacon. En esta obra, el filósofo inglés propone que la ciencia debe servir al ser humano para conocer y someter la naturaleza. Los experimentos se entienden como interrogatorios al mundo natural, orientados a extraer de él sus secretos y potencialidades. Esta visión se materializa visualmente en obras como El Jardín del Edén, de Jan Bruegel el Viejo, donde la naturaleza aparece como un catálogo exhaustivo de especies ordenadas para su observación, clasificación y, en última instancia, explotación. Frente a estas representaciones, la artista contemporánea Noemí Pérez ofrece una crítica incisiva de las formas actuales del extractivismo. Sus obras documentan la quema sistemática de los bosques de su Colombia natal para el cultivo de cocaína. Esta destrucción forzada del entorno natural obliga tanto a animales como a seres humanos, entre ellos migrantes y guerrilleros, a desplazarse. Sus dibujos, acompañados de bordados que representan animales huyendo de las llamas, evidencian la continuidad del expolio territorial bajo nuevas formas de violencia, al tiempo que reintroducen una dimensión afectiva y política en la representación del paisaje. En conjunto, esta sección expone cómo el extractivismo ha sido y sigue siendo una herramienta central de dominación, donde la violencia ejercida sobre la tierra y sus habitantes es sistemáticamente legitimada a través de discursos estéticos, científicos y económicos. Construcción racial del otro. La segunda sección de la exposición, titulada La construcción racial del otro, se centraba en la manera en que el arte colonial ha representado a los sujetos no europeos desde una posición de inferioridad como estrategia para legitimar su dominación.
Esta construcción racial ha oscilado históricamente entre dos discursos complementarios: el de una supuesta inferioridad natural aplicada especialmente a los amerindios y africanos en los inicios del colonialismo, y el del atraso histórico, que atribuía a ciertos pueblos un desarrollo incompleto y, por tanto, la necesidad de tutela por parte de Europa. Estas narrativas consolidaron una imagen del otro como instintivo, irracional o salvaje, en oposición al racionalismo moderno europeo. A menudo, esta representación se acompañó de un marcado fatalismo que no solo describía una condición presente, sino que proyectaba un destino inevitable: la desaparición. Un ejemplo elocuente de esta narrativa lo ofrece la pintura de Charles Weimar, realizada en 1856. En ella, un grupo de indígenas aparece reunido en torno a un fuego apagado. Sus cuerpos encorvados, sus gestos abatidos y sus miradas perdidas revelan una sensación de derrota. El título de la obra, El rastro perdido, alude a una situación concreta. El grupo ha perdido la pista de aquellos a quienes perseguían. Pero el título también encierra una carga metafórica. Estos hombres han perdido algo más profundo: su lugar en el mundo. Este cuadro debe situarse en el contexto de la Ley de Expulsión Indígena de 1830, que forzó a miles de pueblos originarios a trasladarse al oeste del río Mississippi, a territorios desconocidos y hostiles. En palabras del historiador William Cronon, hacia finales del siglo XVIII, la naturaleza salvaje, o wilderness en inglés, se concebía en Occidente como un espacio infernal, desolado e inhabitable, propio de la imaginería del infierno cristiano. La obra de Weimar se inscribe en esa visión, representando el paisaje no como entorno vital, sino como un territorio inhóspito al que los pueblos indígenas han sido relegados. En la segunda mitad del siglo XIX se consolida así una narrativa colonial que sostenía que estas comunidades estaban condenadas a desaparecer. La historiadora Jean O'Brien ha definido esta estrategia discursiva con el término ultimar, lasting en inglés, refiriéndose a la forma en que los relatos coloniales daban por sentado que los pueblos originarios eran una especie en extinción. Así, la pérdida del rastro en el cuadro no solo es literal, sino que alude a una pérdida existencial y política. Estos hombres han quedado fuera del proyecto de modernidad y progreso, convertidos en figuras obsoletas cuya desaparición parece inevitable. Una lógica similar se advierte en la obra La corrida de la pólvora, pintada por Salvador Sánchez Barbudo hacia 1900. El cuadro representa una celebración tradicional en el norte de África, donde jinetes montados a caballo disparan sus rifles al aire en un entorno falto de vegetación o urbanización. Tal como señala Juan Ángel López Manzanares, esta escena insiste en una imagen estereotipada del mundo árabe, asociado con el tumulto y la violencia, elementos que fascinaban al coleccionismo europeo de la época. Es relevante subrayar que ni Weimar ni Barbudo habían visitado personalmente los lugares que representaban. Sus obras se basaban en fuentes secundarias, crónicas de viajes, relatos coloniales y obras de otros artistas, lo que refuerza el carácter construido y no vivido de estas imágenes. En este sentido, las palabras de W. J. T. Mitchell resultan esclarecedoras cuando afirma que el paisaje en el arte, y cito, naturaliza una construcción cultural o social representando un mundo artificial como si fuera simplemente dado e inevitable. Fin de la cita. El paisaje, así entendido, no describe una geografía, sino que encubre una ideología. En ambos cuadros, el entorno natural y el carácter salvaje de la escena sirven para legitimar una política colonial. En el caso concreto del lienzo de Barbudo, la imagen se inscribe en el contexto de las campañas militares españolas en el Magreb, iniciadas en el siglo XIX, cuyo objetivo era el control territorial y cultural de la región. Para ello, resultaba fundamental construir al otro, norteafricano, como moralmente inferior, necesitado de dominio. Las escenas festivas, marcadas por el ruido, la exaltación y la supuesta irracionalidad, funcionaban así como imágenes legitimadoras del proyecto civilizador europeo. Esclavismo y dominación colonial. La tercera sección de la exposición
Con este título, abordaba una de las instituciones más brutales y sistemáticas del orden colonial moderno, la esclavitud transatlántica. Aunque la esclavitud existía antes de 1492, la forma que adoptó a partir de la colonización de América supuso una transformación radical. Se trató de un fenómeno estructurado a escala global, dirigido principalmente contra poblaciones africanas, cuya captura, traslado forzoso y explotación fueron organizados y legitimados por las potencias europeas a través de redes comerciales, políticas y jurídicas. La esclavitud moderna no fue solo una institución económica, sino también un sistema de dominación racial, social y simbólica. En palabras de la historiadora Olivette Otele, y cito, «La esclavitud fue una cuestión de riqueza y estatus en la escena europea». Fin de la cita. Las potencias coloniales presumían de sus territorios ultramarinos y la esclavitud se convirtió en un precio aceptable dentro de ese orgullo imperial. En lugar de abolirla, muchas legislaciones la ampararon o bien la ignoraron deliberadamente, validando el sometimiento de millones de personas. Esta lógica de dominación se refleja con particular elocuencia en el cuadro de Frans Hals titulado El grupo familiar ante un paisaje, pintado entre 1645 y 48. Esta imagen, un detalle de la cual elegido como emblema visual de la exposición, presenta a una familia neerlandesa posando en un bucólico entorno natural, acompañada de un joven afrodescendiente que a primera vista podría parecer una figura marginal o anecdótica dentro de la escena. Sin embargo, investigaciones recientes de Ineke Mok y Dineke Stam han revelado la identidad de los retratados. Se trata de Jacob Ruijhaver y su familia. Ruijhaver fue director general del fuerte de Elmina, en la actual Ghana, un puesto clave dentro del engranaje del tráfico de personas esclavizadas. El fuerte de Elmina, construido inicialmente por los portugueses para el comercio del oro, fue transformado muy pronto en un centro logístico del comercio transatlántico de esclavos. En 1637, de Portugal pasó a manos de los neerlandeses, quienes, a través de la Compañía Holandesa de las Indias Occidentales, utilizaron Elmina como base para capturar y deportar a miles de africanos hacia América. Así, el retrato de Hals adquiere una dimensión perturbadora. El paisaje apacible y europeo que enmarca la familia oculta una geografía de violencia colonial. Este tipo de representación puede definirse como un paisaje velado, lo que se muestra, la naturalidad, la domesticidad, la familiaridad. Encubre lo que no se quiere ver, el sistema esclavista que sustentaba ese modo de vida. La inclusión del joven afrodescendiente en la escena refuerza esta estrategia visual. En lugar de denunciar su origen o condición, su presencia queda naturalizada en el entorno doméstico, como si fuera un elemento decorativo más. La ironía es aún mayor si se tiene en cuenta que la esclavitud estaba prohibida dentro del territorio de los Países Bajos, por lo que el joven probablemente figurara como sirviente, aunque su situación estuviera íntimamente ligada al sistema esclavista que operaba fuera del continente europeo. Como han señalado estudios recientes, estas figuras servían para mostrar estatus y riqueza, pero también para ocultar la violencia estructural que los hacía posibles. Una operación similar se encuentra en el retrato de David Lyon, pintado por Thomas Lawrence hacia 1825. A primera vista, se trata de un retrato romántico y elegante, en el que el joven Lyon posa con actitud refinada ante un paisaje frondoso que representa sus propiedades en Gran Bretaña. Sin embargo, esta imagen que exalta la estética de lo sublime y lo pintoresco oculta la brutalidad del origen de su fortuna: 11 plantaciones azucareras en Jamaica, explotadas mediante trabajo esclavo. 2 años después de que se realizara el retrato, Lyon se convirtió en el heredero directo de esa riqueza. A raíz de la abolición de la esclavitud en 1833, el gobierno británico indemnizó a los propietarios por la pérdida de su, entre comillas, propiedad humana, y según los registros de esas indemnizaciones, David Lyon recibió compensación por la liberación de 2.579 personas esclavizadas. Esa cifra revela la escala del sistema de dominación que el retrato elide por completo.
En este caso, el paisaje romántico funciona como velo estético, envolviendo de respetabilidad a quien en realidad había sido beneficiario directo de un sistema de explotación sistemática, racializada y hereditaria. Ambos casos, el de Reyerhafer y el de Lyon, ilustran una estrategia recurrente en la iconografía del poder colonial, la de desplazar la violencia al plano invisible, encapsularla fuera del marco, mientras se construyen escenas de paz, civilización y prosperidad. Son imágenes que no muestran la esclavitud de forma explícita, sino que la normalizan a través de su omisión. Así, el arte no solo representa el sistema colonial, sino que lo dulcifica y legitima al hacerlo compatible con los valores de belleza, orden y familia. Con estos paisajes velados, la exposición planteaba una mirada crítica sobre las formas en que la esclavitud ha sido neutralizada visualmente en la tradición artística europea. Pero también nos invitaba a detectar los silencios, las ausencias y las huellas de violencia que perviven en las imágenes. Este recorrido nos preparaba para la sección siguiente, en donde se exploraban formas de evasión estética ante esa misma violencia, las llamadas Nuevas Arcadias. La sección titulada Nuevas Arcadias abordaba un aspecto fundamental del imaginario colonial europeo, la idealización de los territorios conquistados como nuevos paraísos en los que realizar tanto proyectos espirituales como empresas económicas. Lejos de concebir la colonización únicamente como una empresa militar o comercial, los poderes europeos también la representaron como una misión redentora, un retorno simbólico al Edén perdido, del que hablaba la ponente anterior. En esta visión, América fue vista como un espacio virgen, una oportunidad para la regeneración de la humanidad. Tal como recuerda la bula papal de 1493, que otorgaba a los reyes católicos el derecho a evangelizar los nuevos territorios, la expansión cristiana en el Nuevo Mundo fue concebida como un proyecto divino, un nuevo comienzo, una forma de expiación colectiva. Así, órdenes religiosas como la franciscana y la jesuita asumieron un papel central en la construcción de esta utopía espiritual, participando activamente en la configuración del paisaje colonial. Estas tensiones entre espiritualidad, explotación y representación afloran en las obras de Frans Jans Post, pintor neerlandés que acompañó al gobernador Johan Maurits de Nassau durante su mandato en la colonia neerlandesa de Brasil. En su Plantación de Brasil, de 1656, la escena muestra una capilla y figuras religiosas, un cura y un monje, en segundo plano, indicando la centralidad de la Iglesia en la vida colonial. Sin embargo, más allá de la piedad aparente, la obra enmascara una estructura de dominación, las fértiles plantaciones de azúcar que motivaron la invasión neerlandesa de la colonia portuguesa entre 1630 y 1654, que quedan fuera del encuadre. Este mecanismo de ocultamiento se repite en la iglesia de San Cosme y San Damián y el monasterio franciscano de Iguarasú, de 1663, donde el edificio en ruinas alude a los estragos de esa guerra de ocupación, pero lo que se omite deliberadamente son las condiciones de explotación que sustentaban la economía colonial. En su lugar, el espectador ve a figuras afrodescendientes y autóctonas representadas en actitud lúdica, danzando y socializando. Esta puesta en escena distorsiona la realidad, transformando la violencia estructural de la esclavitud en nostalgia pintoresca para el público neerlandés. Post pintó estas obras después de la pérdida de la colonia, ofreciendo una imagen idealizada de un paisaje colonial supuestamente armonioso. De nuevo, estamos ante paisajes velados, donde lo que se muestra encubre lo que se oculta, el sistema esclavista y las jerarquías raciales que organizaban el territorio. Un mecanismo similar operaba en el hemisferio norteamericano, donde el Imperio Británico concibió sus colonias como una tierra prometida, un nuevo Edén para sus excedentes poblacionales. Como explica Jennifer Blanick, los primeros colonos interpretaron el territorio como un espacio fértil y disponible, diciendo en sus cartas a sus familiares, y cito, «La tierra trajo todas las cosas en abundancia, como la primera creación, sin esfuerzo o labor». Fin de cita. Esta idea fue respaldada desde el poder político y religioso.
En su sermón de 1630, John Winthrop, el gobernador de la colonia de la Bahía de Massachusetts, habló de una, entre comillas, ciudad sobre la colina, una comunidad ejemplar cuyo brillo moral debía iluminar al viejo mundo. Más adelante, durante la Revolución estadounidense, Thomas Paine retomó esta narrativa en su panfleto Sentido Común de 1776, defendiendo que América representaba una oportunidad histórica para fundar una nueva sociedad regenerada, libre de las corrupciones europeas. Estas ideas están presentes en el doble retrato de Isabella y John Stewart, pintado por Charles Willson Peale hacia 1773-74. Los dos niños aparecen elegantemente vestidos en un entorno boscoso, sosteniendo melocotones, frutos simbólicos de la abundancia y del trabajo productivo de su familia en las plantaciones de la costa oriental de Maryland. El paisaje que los rodea, árboles frondosos y una apertura hacia el agua, alude al viaje transatlántico de su padre desde Escocia y enmarca a los niños como herederos de un paraíso recién recuperado. John recoge unos frutos, mientras Isabella se dispone a morder uno de ellos. La imagen recuerda inevitablemente a Adán y Eva en el Edén, a punto de cometer el pecado original, aunque en este caso sin castigo, en una naturaleza domesticada y lista para el disfrute. El retrato sugiere así que la tierra les pertenece por derecho, consolidando una ideología que Jean O'Brien ha definido con el término firsting, la creencia de que los colonos fueron los primeros en dotar de valor, orden y civilización a un territorio que, de hecho, ya estaba habitado. Este tipo de representaciones oculta deliberadamente a los pueblos indígenas o los relega al pasado, como si su presencia no tuviera cabida en el nuevo orden social fundado por los colonos. Estas concepciones cristalizaron hacia mediados del siglo XIX en el género del paisaje, como demuestra William Cronon. El paisaje salvaje pasó de representar una amenaza a convertirse en el nuevo templo de lo divino, el lugar donde se manifestaba la presencia de Dios. En este contexto debe leerse Puesta de Sol en Yosemite, del pintor Albert Bierstadt, realizado tras un viaje de exploración al parque, acompañado por el escritor Fritz Hugh Ludlow. Este describía la escena con una prosa exaltada, y cito: «A lo lejos, hacia el oeste, se ensancha cada vez más como una indescriptible difusión de gloria creada por las ascuas del ave fénix del sol poniente». Fin de cita. En otro pasaje, Ludlow observaba que estaban, y cito, «sentados en su divino taller». Fin de cita. La pintura transmite esta experiencia mística, mostrando la naturaleza como revelación y confirmación del destino manifiesto de los Estados Unidos. Pero Bierstadt no era solo un esteta romántico. Su labor tenía fines comerciales y políticos. Sus vistas fueron adquiridas por magnates del ferrocarril y de la minería, interesados en mapear y explotar los territorios recién conquistados. La pintura, en este sentido, funcionaba como una herramienta de apropiación, como una promesa visual de riqueza futura. Ese mismo ideal se refleja en obras como Atardecer en la pradera, donde vemos en el horizonte a un ranchero saludando a un jinete en un escenario abierto e iluminado. El gesto cotidiano, casi anecdótico, simboliza la consolidación de una vida al aire libre, en plena sintonía con la tierra, en un momento de creciente industrialización. La imagen refuerza la noción de que el progreso se alcanza no destruyendo, sino domesticando la naturaleza. De modo similar, en las cataratas de San Antonio, Bierstadt representa un paisaje acuático que en realidad ya estaba completamente industrializado. Desde la década de 1860, la industria maderera había colonizado la zona, instalando fábricas que aprovechaban la energía hidráulica. La pintura, sin embargo, borra toda huella de esa intervención, devolviéndole al espectador una imagen purificada, idealizada. Con el avance de la industrialización, surgió un temor creciente a la pérdida de estos espacios, entre comillas, vírgenes. Como reacción, se impulsó el movimiento de conservación de la naturaleza, que llevó a la creación de parques nacionales. Pero, como señala nuevamente Cronon, esta preservación se hizo al precio de expulsar a las poblaciones indígenas, convertidas ahora en una amenaza para el nuevo paisaje ideal.
Así, los turistas podían disfrutar la ilusión de contemplar un territorio prístino, cuando en realidad era un entorno cuidadosamente construido mediante la violencia y la exclusión. La acuarela de Thomas Moran, resultado de su viaje a la expedición Hayden a Yellowstone en 1871, se inscribe en este proceso. Sus imágenes sirvieron para promocionar la belleza del lugar ante el público urbano de la costa este y fueron decisivas en la campaña que llevó a la fundación del primer Parque Nacional de Estados Unidos en 1872. La estética del paisaje sublime, en este caso, no solo embellece, funciona como propaganda territorial y política, justificando la apropiación del espacio bajo la apariencia de su conservación. En conjunto, las representaciones analizadas bajo el título de Nuevas Arcadias revelan cómo el paisaje colonial fue cuidadosamente construido como un dispositivo ideológico. Lejos de ser meras vistas estéticas, estas imágenes funcionaron como herramientas de legitimación de la empresa colonial bajo formas idílicas de orden, belleza y armonía, donde la naturaleza se mostró como un bien disponible, fértil y acogedor, dispuesto para el uso y disfrute de los colonos. En ese proceso se borraron no solo las estructuras de explotación, sino también la presencia de los pueblos originarios, desplazados simbólicamente del paisaje y de la historia. Así, estas nuevas Arcadias no fueron inocentes evocaciones de paraísos remotos, sino construcciones visuales al servicio de un proyecto expansivo que sacralizaba la conquista y la posesión territorial como destino manifiesto. Cuerpo y sexualidad. Uno de los aspectos más complejos de la imaginación colonial se manifiesta en la relación entre el paisaje, el cuerpo y la sexualidad. La representación del otro corporalizado no fue un accidente iconográfico, sino una estrategia ideológica clave para la dominación. En palabras de Juan Ángel López Manzanares, y cito, «El cuerpo se convirtió en una categoría central del mundo colonial. Para la ideología hegemónica de la modernidad, deudora de la oposición cristiana entre cuerpo y alma y de la cartesiana entre cuerpo y mente, solo al hombre occidental le correspondería el logro de haber alcanzado un pensamiento desvinculado de los afectos corporales». Fin de cita. En este sistema de pensamiento, los cuerpos racializados, femeninos y no europeos, eran concebidos como excesivamente materiales, instintivos, sensuales, cuerpos y mente. Esta proyección se entrelazó con la percepción del territorio conquistado. Anne McClintock ha demostrado cómo desde los primeros relatos de exploración la tierra fue feminizada y erotizada. Cristóbal Colón, por ejemplo, describe el encuentro de culturas en términos sensoriales y posesivos, como un acceso privilegiado al cuerpo de un otro exótico. Karen Holmes ha identificado este patrón como una constante en la literatura masculina colonial, donde las posesiones imperiales se representan como, y cito, lugares sumisos ávidos de ser dominados. Fin de cita. Esta sexualización del espacio natural operó en paralelo con la sexualización de las mujeres racializadas, indígenas, africanas o romaníes, cuya vulnerabilidad y exotismo se utilizaban para justificar su sometimiento. En particular, la esclavización de mujeres africanas dio lugar a una economía de la reproducción forzada, donde sus cuerpos eran explotados tanto sexual como productivamente. La colonialidad se articuló, por tanto, como una matriz de poder que operaba no solo sobre el territorio, sino también sobre la carne. Este imaginario se traduce de forma clara en la pintura Verano de Max Pechstein, de 1921. En ella se representan 3 mujeres desnudas, aparentemente relajadas tras un baño, inmersas en un paisaje natural. Aunque la escena fue inspirada por unas vacaciones familiares en el mar Báltico, Pechstein la construye con un lenguaje visual primitivista. El tono oscuro de la piel y los rasgos facialmente estilizados remiten a los habitantes de Palaos, isla de Oceanía que el artista visitó en 1914. El resultado es una especie de carnaval visual en el que se superpone el cuerpo europeo con una estética racializada, una mascarada que no representa a las mujeres de Palaos, sino más bien el deseo europeo de imaginarse a sí mismo en una Arcadia exótica y sensual. Como ha explicado Jill Perry, y cito, «El otro se usa a menudo para referirse a esos mitos y fantasías occidentales a través de los cuales lo primitivo o no occidental se ha representado en arte y literatura». Fin de cita.
Una operación visual similar se observa en la obra Dos desnudos femeninos en un paisaje, de Otto Müller, realizada hacia 1926. En ella, dos mujeres romaníes aparecen totalmente expuestas, insertadas literalmente en la tierra que las rodea, como si fueran una extensión natural del paisaje. La frontalidad de sus cuerpos, su quietud y su disposición explícita ante el espectador revelan el carácter profundamente voyerístico de la imagen. Tomasini ha observado que los espacios, entre comillas, salvajes, fueron en la tradición occidental sistemáticamente asociados con lo femenino, y al mismo tiempo, esos espacios eran concebidos como terrenos legítimos de conquista y disfrute para el varón blanco. Este cuadro no es simplemente una representación de mujeres, sino una escenificación de poder. El paisaje, racializado y sexualizado, se ofrece a una mirada masculina que lo contempla como propiedad disponible. Así, se visualiza con claridad la articulación entre colonialidad y patriarcado. El cuerpo racializado, especialmente el femenino, queda doblemente subordinado, tanto por su naturaleza como por su género. En conclusión, las obras analizadas en esta sección evidencian cómo la mirada colonial no solo reconfiguró el territorio y sus habitantes, sino que proyectó sobre ambos una intensa carga erótica y de género. El cuerpo del otro, especialmente el cuerpo femenino racializado, fue transformado en objeto de deseo, instrumento de reproducción y superficie de conquista. Estas imágenes no operan de manera neutral, construyen y reproducen fantasías de dominación, donde el paisaje se convierte en un escenario para el consumo visual de cuerpos exotizados. La erotización de lo otro fue, en definitiva, otra forma de colonización, tan efectiva como la militar o la económica, y tan persistente como los estereotipos que aún perviven en nuestras representaciones visuales contemporáneas. Resistencias. La sección final de esta presentación se ha centrado en las formas de resistencia que emergen desde el interior mismo de las estructuras coloniales, evidenciando cómo ciertos lenguajes culturales, particularmente la danza y la música, han operado no solo como estrategias de supervivencia y canales de cohesión espiritual, sino como vehículos cifrados de crítica, subversión y agencia. Tal como sostiene el historiador cultural Alex van Stiprian, estas prácticas no se limitaban a ofrecer un refugio afectivo o simbólico, sino que constituían, y cito, un vehículo para mensajes secretos de crítica y lucha, fin de cita, lo que las convierte en herramientas performativas de disenso dentro del entramado opresivo de la colonialidad. Un caso paradigmático que permite visualizar este fenómeno es la obra del pintor italiano Agostino Brunias, particularmente sus representaciones de escenas de danza en la isla de Dominica, realizadas en el contexto de su trabajo para la élite colonial británica. A primera vista, estas imágenes podrían interpretarse como idílicas o costumbristas, pero bajo su superficie pulida se articulan tensiones estructurales. La línea de horizonte revela la presencia imponente del poder imperial mediante un fuerte militarizado ondeando la bandera británica, metáfora visual de la vigilancia y el control territorial. Simultáneamente, la vegetación exuberante, con palmas, follajes densos, colores tropicales, actúa como recordatorio de la geografía caribeña y de sus resistencias ecológicas y culturales. De forma similar a las representaciones de Frans Post en el Brasil neerlandés, Brunias escenifica una falsa armonía que oculta la brutal realidad de las plantaciones esclavistas, núcleo económico de la colonización británica en el Caribe. Sin embargo, en el primer plano de estas composiciones emerge una comunidad multirracial articulada por la danza, gesto que puede interpretarse como una forma de rehumanización del sujeto colonializado. La sincronía corporal, los gestos compartidos y los ecos de ritmos africanos, trasladados y resignificados en un nuevo territorio, generan un espacio de comunión que subvierte silenciosamente las jerarquías impuestas. Es en estos cuerpos danzantes donde el mestizaje, lejos de ser un símbolo de dominación cultural, se convierte en signo de resistencia viva y de memoria ancestral. Este potencial subversivo de la danza se manifiesta también en obras contemporáneas como Danza del Relámpago de la artista argentina Cecilia Bengolea. En esta pieza audiovisual,
varios jóvenes ejecutan movimientos de dancehall jamaicano coreografiados en sincronía con fenómenos naturales como rayos y tormentas, configurando una poética de la energía corporal vinculada con las fuerzas telúricas. Bengolea enfatiza los efectos terapéuticos de la danza, afirmando que a través del movimiento los cuerpos no solo se expresan, sino que se sanan. Esta concepción conecta con cosmovisiones ancestrales que entienden el cuerpo como mediador entre lo físico y lo espiritual y posicionan la práctica coreográfica como una forma de agencia y sanación colectiva. La invisibilización de estas formas de empoderamiento es una constante en la producción artística colonial, pero puede ser rescatada mediante lecturas críticas o subversivas. Tal es el caso de la escena de pesca de James Clooney, en la que un apacible paisaje marino de aguas calmas y cielo claro, típico del estilo luminista que, según Barbara Novak, constituye una expresión visual del idealismo estadounidense, enmascara una tensión latente. En el primer plano, un joven afrodescendiente reposa en una barca, observado discretamente por un hombre blanco mayor. No obstante, el detalle de su mano apoyada en una azada sugiere una alerta implícita. Si su descanso es perturbado, la herramienta se transforma en arma. Esta sutil amenaza revierte la narrativa pacífica de la escena y remite a las numerosas revueltas afrodescendientes ocurridas en el Caribe y América en el periodo colonial. Solo entre 1800 y 1847, año en que se realiza la obra, se documentan al menos 17 sublevaciones en los Estados Unidos, tanto de personas esclavizadas como libres, que aterrorizaron a las autoridades coloniales, aún marcadas por el recuerdo de la exitosa revolución haitiana de 1791. El cierre de la exposición lo constituye una obra contemporánea de gran densidad simbólica y estética, Huertos de los Cholti, del artista guatemalteco Naufus Ramírez Figueroa. Suspendidos del techo, una serie de fragmentos, con plantas tropicales y rostros de recién nacidos moldeados en cera y con mechones de cabello humano, configuran un paisaje flotante que encarna el universo cosmogónico del pueblo maya Cholti, habitantes originarios del sureste de Guatemala y el Petén. Según la comisaria Soledad Liaño, este grupo indígena, y cito, es un símbolo de resistencia en la historia de Mesoamérica. Fin de cita. Habiendo sobrevivido a siglos de agresiones coloniales, tanto militares como religiosas y simbólicas, que intentaron aniquilarlos. Ramírez Figueroa recupera y visibiliza su sofisticado sistema agrícola a través de representaciones de plantas fundamentales como el cacao, la vainilla o el achiote, elementos que no solo sustentaban su dieta, sino que encarnaban su relación sagrada con la tierra. Las cabezas de recién nacidos aluden a las comunidades indígenas, marcadas por la violencia, pero también a un porvenir posible, uno en el que las cosmologías originarias ofrezcan alternativas de vida más equitativas y armónicas. Esta obra no solo ancla el discurso en el presente, en el que los pueblos indígenas continúan luchando por la defensa de sus territorios y derechos, sino que interpela directamente al espectador desde una perspectiva ética y afectiva. La resistencia aquí no se muestra como una confrontación directa, sino como resiliencia material, cultural y espiritual. Con ello concluye este recorrido por las representaciones del paisaje bajo el régimen colonial, un trayecto que nos ha permitido vislumbrar cómo el paisaje fue explotado, estetizado, encubierto, sacralizado o erotizado según las necesidades del proyecto imperial. Sin embargo, los paisajes de la resistencia, aquellos que emergen desde los márgenes, revelan que solo cuando volvamos a integrarnos con sus elementos podremos aspirar a una verdadera sanación como colectivo humano. Como epílogo, quisiera invocar las palabras de la poeta indígena Joy Harjo, de las naciones Muskogee, Tulsa y Oklahoma, en su poema para invocar al espíritu que ha vagado por la tierra en sus pies humanos, en el que dice: «Toma una bocanada del aliento ofrecido por los vientos amigos. Ellos recorren la tierra, recogiendo esencias de plantas para limpiar. Devuelve con gratitud. Si cantas, tu espíritu se elevará hasta volar a los oídos de las estrellas y de vuelta. Reconoce a esta tierra que te ha cuidado desde que eras un sueño plantándose con precisión dentro del deseo de tus padres.
Deja que la tierra estabilice tus temblores inseguros poscoloniales. Sé respetuoso con los pequeños insectos, con las aves y los pueblos animales que te acompañan. Pide perdón por el daño que los humanos hemos hecho caer sobre ellos. Cuando encuentres el camino hacia el círculo, hacia el fuego que ha sido mantenido por los guardianes de tu alma, serás bienvenido. Debes purificarte con cedro, salvia u otra planta curativa. Corta los lazos que te atan al fracaso y a la vergüenza. Suelta el dolor que sostienes en tu mente, tus hombros, tu corazón, hasta llegar a tus pies. Pide perdón. Debes llamar de tal manera que tu espíritu quiera regresar. Háblale como hablarías a un niño amado. Da la bienvenida a tu espíritu de vuelta de su vagar. Regresará en pedazos, hecho jirones. Recógelos uno a uno. Se alegrarán de ser encontrados tras haber estado perdidos tanto tiempo. Y entonces debes hacer esto. Ayuda a la próxima persona a encontrar su camino a través de la oscuridad. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Alba. Qué interesante el material. Yo estaba pensando todo el rato hasta qué punto esos paisajes son necesarios, y su representación, por supuesto, pero también su existencia, porque es como continuamente aparecen y son necesarios para establecer estas lecturas, ¿no? Evidentemente es algo intencionado y buscado en la exposición y en la presentación, pero está continuamente presente y son distintos tipos de representación que se aproximan a estas lecturas. Y el otro tema que me parecía relevante es cómo nos sirve hoy. O sea, esta exposición, en cierto modo, nos traslada a la actualidad, sin querer caer en ningún tipo de presentismo, todos estos materiales tan delicados, ¿no?, para los discursos contemporáneos de colonialismo y sometimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, nos siguen sirviendo hoy, gracias a que existen, gracias a que se han conservado, gracias a que hoy hay lecturas como esta que nos traducen o nos trasladan al momento actual estas imágenes o estas representaciones. Podemos tener esta conversación, ¿no? Incluso en un momento en el que no me quiero meter en ningún jardín, pero hay un gran debate sobre cómo a nuestra cultura española nos han estado tirando mucha, por tierra parte de nuestra historia, especialmente desde el ámbito anglosajón, desde también Francia y Holanda, y parece que hay una lucha por quién fue peor o quién fue mejor, ¿no? Y al final ahí salimos siempre muy mal parados. Pero quiero decir, este mismo material se puede leer de muchas maneras y creo que una de las grandes virtudes de esta ponencia es precisamente proponer una, ¿no? Arriesgada, provocadora, estimulante, ¿no? Pero bueno, abre la puerta a leerlo también de otras, ¿no? Y eso a mí me parece fantástico. Desde el ámbito académico, que esto se produzca, me parece realmente relevante. Así que, bueno, muchísimas gracias, me ha parecido interesantísima.